La extrusión del aluminio. Visión general del proceso. El aluminio es un elemento químico de símbolo Al. Se trata de un metal no ferroso, siendo el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza terrestre. En estado natural se encuentra en muchos silicatos. Como metal, se extrae del mineral conocido con el nombre de bauxita, en honor a la localidad francesa l'Aix-Baux, donde se extrajo por primera vez. El proceso ordinario de obtención del metal consta de dos etapas: la obtención de alúmina por el proceso Bayer a partir de la bauxita y la posterior electrólisis de este óxido para obtener el aluminio. El aluminio ofrece una excelente combinación de propiedades: alta resistencia y bajo peso, óptima conductividad eléctrica y térmica, excelente maleabilidad, alta resistencia a la corrosión y acabado superficial atractivo. Estas propiedades permiten su uso prácticamente en toda clase de diseños y aplicaciones de productos. A todas estas propiedades cabe añadir su bajo coste de reciclado y una dilatada vida útil. La extrusión es el proceso que permite transformar a este fantástico metal en productos útiles para la industria, permitiendo adaptar el aluminio a prácticamente todas las industrias, productos y entornos. Arquitectura, automoción, la industria naval y aeronáutica, electrónica, electrodomésticos, material deportivo, mobiliario, etc. En esencia, la extrusión consiste en hacer pasar el aluminio precalentado a alta presión a través de una matriz, cuya abertura corresponde a la sección transversal del perfil de extrusión. Así pues, los elementos básicos de la extrusión son el metal, la matriz, la prensa con sus equipos auxiliares y los parámetros de extrusión. Veamos ahora con más detalle cada uno de estos elementos y cómo podemos obtener perfiles de aluminio. El aluminio y sus aleaciones. El aluminio puro se utiliza en el ámbito comercial de forma muy limitada. La mayoría de los perfiles extruidos de aluminio están fabricados a partir de aluminio aleado con otros metales. De esta forma, se consigue mejorar y adecuar las propiedades físicas y mecánicas del futuro producto extruido. Los elementos más comúnmente utilizados son el magnesio, el silicio, el manganeso, el zinc y el cobre. El total del material aleante fluctúa entre el 0,2% y el 0,7%. El aluminio para extrusión utiliza en su mayoría aleaciones con los siguientes números de serie: Serie 1000 aluminio, Serie 6000 aluminio magnesio silicio, Serie 7000 aluminio zinc magnesio. La serie 1000 son aleaciones de aluminio técnicamente puro, al 99,9%, y no son susceptibles de tratamiento térmico. Estas aleaciones son con frecuencia elegidas para los productos en los que se desea una alta conductividad térmica y eléctrica. Poseen una baja resistencia mecánica. Las series 6000 y 7000 son termotratables. Son las aleaciones de extrusión más comúnmente utilizadas y poseen amplia gama de aplicaciones. La serie 6000 posee una alta extrusionabilidad. Estas aleaciones poseen una resistencia entre media y alta. Son fáciles de soldar y ofrecen una excelente resistencia a la corrosión, incluso en entornos salinos. La mayoría del material extruido para estructuras está fabricado en estas calidades. Las aplicaciones más comunes son los perfiles de aluminio para ventanas y puertas, iluminación, marquesinas, barandillas y muebles. Este material es sumamente apto para el anodizado, tanto con fines decorativos como de protección. La serie 7000 posee la mayor resistencia de las aleaciones utilizadas en la extrusión. Posee una óptima soldabilidad. Sin embargo, su resistencia a la corrosión y facilidad de conformado no son tan buenas como las de la serie 6000.
Las aplicaciones más comunes son las piezas de automóviles, los contenedores para aviones, los cuadros de bicicleta y los barcos de alta velocidad. El aluminio ya aleado y destinado a la extrusión es conformado en grandes lingotes cilíndricos denominados tochos. Estos se fabrican mediante fundición y están disponibles en distintos tamaños. El tocho de extrusión más común es el de un diámetro de entre 150 y 300 milímetros y una longitud de 6 metros. Estos tochos son cortados en fábrica a una determinada medida, con el fin de optimizar la extrusión que se realiza en cada momento. La matriz o hilera. Podemos dividir las matrices en dos grandes grupos. Matrices para perfiles macizos, matrices para perfiles huecos. Las matrices para perfiles macizos consisten en una placa plana que forma la figura externa del perfil. Las matrices para perfiles huecos se componen de dos partes. Aquella en la que el aluminio fluye a través de aberturas y luego se vuelve a soldar mientras fluye sobre el mandril durante el prensado. La otra parte crea la superficie externa del perfil. Las matrices están hechas de acero resistente a altas temperaturas y la abertura de la matriz se realiza por electroerosión en máquinas controladas por ordenador. Cuando la matriz es nueva, siempre es necesario efectuar un ajuste en las primeras extrusiones. Para ello, se escanea una sección del perfil extruido que previamente ha sido lijado para así obtener una superficie lo más plana posible. Esta sección escaneada se compara en el ordenador con el plano del perfil. En el caso de que se observe alguna deficiencia en la extrusión, es necesario retocar y corregir manualmente la matriz. Cabe resaltar que existen límites dimensionales en la extrusión de perfiles. Estos límites varían en función de la dureza de la aleación empleada y afectan al espesor y a los radios y ángulos mínimos que es posible llegar a extruir. Este tipo de controles y ajustes son periódicamente realizados durante toda la vida útil de la matriz. Como parte de estas labores de mantenimiento, las matrices son sometidas cada cierto tiempo a un nitrurado. Este proceso produce el enriquecimiento superficial de la matriz con nitrógeno y la formación de nitruros, aportando de esta manera dureza superficial y resistencia al desgaste con una amplia estabilidad de medidas. La prensa. Las prensas de extrusión son máquinas hidráulicas que esquemáticamente constan de un contenedor donde se sitúa el tocho, un portamatrices y un émbolo para aplicar la presión. Existen prensas de distintos tamaños, según sea la fuerza que desarrollen y las dimensiones de los perfiles que se vayan a extruir. Las prensas más comunes proporcionan entre las 1000 y las 3000 toneladas de empuje, llegando algunas de ellas hasta las 12.000 toneladas. El proceso de extrusión. Hasta ahora hemos visto los elementos que intervienen en la extrusión. Veamos ahora con más detalle cómo se lleva a cabo todo el proceso. Existen varios procedimientos de extrusión, si bien el más comúnmente utilizado para la obtención de perfiles de aluminio es el de la extrusión directa. En primer lugar, precalentamos el tocho a una temperatura que varía aproximadamente entre los 440 y los 490 grados centígrados. A su vez, la matriz también es precalentada a una temperatura que oscila entre 450 y los 470 grados centígrados, para ser posteriormente colocada en la prensa. El tocho, una vez precalentado, es cortado y se procede a aplicarle nitruro de boro. Este compuesto evita el pegado del tocho de aluminio caliente con la cabeza de extrusión de la prensa y con la matriz perfiladora. El tocho así tratado es posteriormente introducido en la prensa. Como resultado de la presión y temperatura ejercidas, se consigue que el aluminio fluya por la matriz, adoptando la forma deseada. La velocidad de la prensa de extrusión, normalmente entre 5 y 80 metros por minuto, depende de la aleación y de la complejidad del perfil.
El perfil así obtenido sale a una temperatura que varía entre los 510 y los 550 grados centígrados y pasa a ser enfriado rápidamente a una velocidad en torno a los 50 grados centígrados por minuto. Dependiendo de la velocidad de enfriamiento que se precise, se emplearán dispositivos de enfriamiento por aire o refrigeración por agua. La velocidad de extrusión, la presión y la temperatura son los denominados parámetros de extrusión. Estos influirán decisivamente en la calidad y propiedades de los perfiles extruidos. Los perfiles ya enfriados sobre la mesa de salida y almacenamiento de la prensa, cuya longitud suele variar entre los 48 y 55 metros, son sometidos a un pequeño estiramiento para eliminar cualquier tensión en el material y enderezar las ligeras curvaturas que presenten las barras de perfil extruido. Una sierra situada en el extremo de la mesa cortará las barras a longitudes comerciales entre 4 y 7 metros. Posteriormente son depositadas en contenedores e introducidas finalmente en un horno de maduración a 175 grados centígrados durante un periodo de aproximadamente 4 horas. Tratamientos posteriores. Aunque en la etapa de diseño de los perfiles se trate de reducir al mínimo la necesidad de tareas adicionales para facilitar el montaje y ensamblado, con frecuencia se requiere alguna clase de tratamiento posterior. Debido a su ductilidad, los perfiles de aluminio son sumamente adecuados para todo tipo de mecanizado. Corte transversal, torneado, taladrado, fresado, etc. En la mayor parte de las aplicaciones, también es necesario efectuar algún tipo de tratamiento de superficie, principalmente anodizado, lacado o efecto madera. Estos tratamientos se realizan tanto por razones estéticas como de protección. Reciclado. Los despuntes y perfiles desechados durante todo el proceso son prensados y enviados a las plantas de reciclado. El aluminio así obtenido es el denominado secundario, y para su obtención solo se precisa un 5% de la energía necesaria para elaborar el aluminio primario, que es el que obtenemos directamente de la bauxita. Es importante resaltar que con el aluminio reciclado se pueden fabricar exactamente los mismos productos que con el aluminio primario, sin perder ninguna de sus propiedades originales. De esta forma, la industria de la extrusión reafirma su compromiso de cuidado del medio ambiente, a la vez que consigue reducir de forma significativa el coste de la materia prima. Más ser extruido y antes de recibir un tratamiento de protección de su superficie mediante el anodizado o lacado, es un metal que está sujeto a múltiples riesgos que es necesario evitar, tanto en su almacenaje como en el transporte. En el almacenaje. Evitar la humedad y la condensación sobre los perfiles o sobre las cajas que los contienen. Evitar la contaminación ambiental que provoca la aparición de corrosión por picaduras, producidas por ejemplo por cloruros, óxidos de azufre, nieblas alcalinas o ácidas, humos de combustión de hornos o motores, etc. Evitar el par galvánico, que produce corrosión cuando se ponen en contacto el aluminio con otros metales en presencia de humedad. En el transporte. Se debe evitar la corrosión por roce, que se produce por la fricción y la acción de la vibración entre las barras. Conocedores de estos riesgos, los extrusionadores ponen todos los medios necesarios para evitarlos, protegiendo individualmente la superficie de los perfiles y asegurando una protección global en el embalaje para un transporte seguro. Hemos visto que pocos materiales ofrecen una combinación tan brillante de propiedades como el aluminio. Gracias a ellas puede usarse prácticamente en toda clase de diseños y aplicaciones de productos.
El aluminio combinado con el proceso de extrusión, que le brinda oportunidades prácticamente ilimitadas de diseño, continuarán en el futuro revolucionando la manera en que la industria desarrolla y provee nuevos diseños y soluciones de productos.